Pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en nuestro conversatorio que el día de hoy tratará sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las ciudades, las Smart Cities, sus ventajas y sus riesgos. Y para estos efectos vamos a inaugurar nuestro evento con la presencia del doctor Pedro Salazar Ugarte, que es coordinador junto conmigo de la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial, con María Elena Estavillo Flores, que es la cabeza de Centro I y con quien inauguramos un convenio que suscribimos el año pasado de colaboración, siendo este el primer evento que materializará el inicio de muchos otros esfuerzos. Y contamos también con la presencia de Raimundo Perroni, que viene en representación de Pronus, que es la entidad encargada de la organización de un evento que tiene ya un prestigio nacional e internacional, que es el Smart City Latam Congress. Sin más por agregar, le daría el uso de la palabra a Pedro Salazar Ugarte para que nos dirija un mensaje. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto las personas que nos acompañan el día de hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y, por supuesto, las personas que están también conectadas a través de las plataformas digitales a esta actividad académica. Me da mucho gusto compartir esta mesa con Pablo Pruneda, con quien desde hace ya varios años hemos emprendido y con un equipo de jóvenes investigadores una serie de actividades vinculando al derecho con las tecnologías, con la inteligencia artificial y problematizando los enormes desafíos que los cambios y las transformaciones en las tecnologías suponen para el instrumental jurídico. Gracias, Pablo, en verdad, además por haber impulsado de nueva cuenta esta actividad académica. Me da gusto también estar con Raimundo Perroni aquí el día de hoy en la mesa, alguien que, bueno, pues estos son sus temas, este tema de las ciudades inteligentes, del Smart City, son, digamos, los temas en los cuales han abocado ya desde hace tiempo, como decía Pablo, una serie de esfuerzos que permiten pensar y problematizar de manera constructiva, que esa es la parte más interesante, el potencial en este caso, creo que podemos decir, benéfico que tienen las tecnologías para la manera de gestión en las vías urbanas. Y creo que ese es un tema que merece la pena subrayar porque por momentos en los tiempos actuales miramos algunas tecnologías con cierta, no sé si no desconfianza, con cierto, cuanto menos apremio, digámoslo así. Y en este caso creo que hay sinergias venturosas, positivas, prometedoras, y creo que hay que subrayarlo, porque también pues hay que mirar esa arista, que es una arista positiva de todos los cambios y transformaciones en las tecnologías. Y por supuesto, con María Elena Estavillo, que no está físicamente con nosotros el día de hoy, pero que está virtualmente conectada y participará en esta actividad académica que tomará la mañana de actividad. Así que a todas y a todos ustedes muchas gracias. Simplemente decir que para la línea de investigación que Pablo Pruneda y yo impulsamos de manera conjunta, esta es una actividad más que se concatena con una serie de esfuerzos que han sido muy venturosos, que además nos han permitido ir un poco, digamos, a la vanguardia en los temas que hemos ido analizando y que al mismo tiempo esa vanguardia ha sido rápidamente también rebasada por las transformaciones y por la velocidad de los cambios tecnológicos, y creo que ahí hay una bisagra que también nos invita a pensar, porque quien crea que en esto está siempre a la vanguardia, creo que se equivoca, porque la verdad la vanguardia la están llevando, digamos, una agenda que se ha salido de nuestro control, y eso para bien y para mal. Entonces, bueno, pues muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, y si Pablo está de acuerdo, le daríamos la palabra a María Elena Estavillo primero. María Elena, por favor, te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias. Es de veras que un placer enorme estar aquí con todos ustedes y pues tener también la representación del Centro I para la Sociedad del Futuro y participar en esta bienvenida al evento. Buenos días a todas, a todos, a la audiencia que está presente físicamente y a través de las redes. Y sobre todo quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que nos abra las puertas el día de hoy para celebrar que, como ya se mencionó, es el primer evento que estamos realizando dentro del marco del convenio de colaboración que celebramos hace algunos meses en plena pandemia, pero bueno, la pandemia también ha dado frutos inesperados.
y entre ellos esta normalidad de la que estemos aquí juntos de diferentes maneras, físicamente, a través del ciberespacio y reuniéndonos de diferentes puntos de este mundo, acompañados también y en esta ocasión de Smart City Expo Latam Congress. Y esta parte me da mucho gusto porque se trata precisamente de explorar un tema que tiene mucho que ver con las ciudades y que ya más adelante también podremos seguir explorando en la ciudad de Mérida, ya muy pronto, donde se celebrará este congreso. Y me da un enorme gusto compartir el espacio con Pedro Salazar Ugarte y Pablo Pruneda Gross del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con Raimundo Perroni de Pronus, y además, pues más adelante, a los distinguidos invitados e invitadas del conversatorio, con Dinora Cantú, Senior Fellow de The GovLab, con Alejandro Frank, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, con Marco Antonio Rosas Pulido, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM también, y Paola Cicero, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y pues simplemente para también dejar aquí una pequeña reflexión, que el tema en el que hemos diseñado esta conversación pues es sobre la inteligencia artificial, evidentemente. Esta es la materia que nos une, pero además aquí la estamos abordando desde la perspectiva de las ciudades y con una pregunta muy provocadora: si se trata de una solución o peligro para las ciudades del futuro. Y evidentemente que estamos planteando extremos para provocar la conversación, pero sin duda que esta nueva tecnología que ya nos rodea, ya es parte de nuestra vida y que cada día tendrá mayor influencia en nuestras interacciones humanas, pues será una parte indisociable de las ciudades, del presente y del futuro, de los espacios públicos, de estos lugares de interacción ciudadana entre las personas que habitamos estos espacios comunes. Cómo usarla para materializar todas sus bondades, todos sus beneficios y al mismo tiempo proteger los derechos humanos, las libertades, la privacidad de las personas y hacerla una aliada de la integración para tener ciudades incluyentes, responsables, resilientes, verdaderas ciudades inteligentes. Pues bueno, escucharemos mucho de esto el día de hoy. Elena, la verdad es que tus palabras son, creo que, una perfecta brújula para orientarnos en lo que se busca en la actividad que tendremos el día de hoy. En verdad es un gusto que estén ustedes también co-convocando con nosotros esta actividad, y estoy seguro que el encuentro que tendrán en su momento en Mérida será un gran éxito, y deseándole ese éxito a Raimundo Perroni, le doy la palabra con mucho gusto para que él dé también su mensaje de bienvenida a esta actividad académica, y con él, salvo que Pablo Pruneda dispusiera otra cosa, concluiríamos esta inauguración. Por supuesto, agradeciendo mucho, como ya lo hizo María Elena, a Dinora Cantú, a Alejandro Frank, a Marco Antonio Rosas, a Paola Cicero y obviamente al mismo Pablo Pruneda, que moderará la mesa del día de hoy. Sin más, Raimundo, tienes tú la palabra, por favor. Gracias, doctor. Bueno, pues me uno al agradecimiento y el ser sede, que ustedes sean sede, ¿no? Al doctor Pedro Salazar, doctor Pablo, por recibirnos aquí en estas instalaciones. Y bueno, especialmente también a María Elena Estavillo por Centro I, su equipo han sido fundamentales, y para nosotros pues es de mucho orgullo enterarnos que este es el primer evento de muchos que vendrán, y esperemos ser buenos padrinos, ¿no? Y generar, ¿no? Y cuenten con nosotros para futuros eventos y podamos
generar más conocimiento. En PRONUS desarrollamos agendas de vanguardia que generan valor para la evolución hacia sociedades más prósperas, a través de la organización de eventos de tecnología, innovación y colaboración, movilidad y transporte, co-creación, cultura, paz y seguridad. Desde hace 8 años, Smart City Expo Latam Congress es el evento que marca la evolución urbana donde los gobiernos colaborativos, empresas de vanguardia, instituciones con responsabilidad social, como ustedes, y ciudadanos participativos se unen para trabajar en equipo y crear proyectos innovadores y tecnológicos que transformen nuestros entornos. Hoy, como muestra de ir más allá de nuestra sede, en el marco de nuestra 8ª edición Smart City Expo Latam Congress del 23 al 25 de mayo, PRONUS y el Gobierno de Yucatán, en conjunto con Centro I y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, buscamos acercar estas iniciativas a un sector tan importante en el desarrollo de nuestras regiones, ustedes los universitarios. A nombre de Manuel Redondo, presidente de PRONUS, bienvenidas y bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Raimundo, también por tu mensaje. Gracias de nueva cuenta a todas y a todos. Tenemos programado el inicio de la mesa en 9 minutos más para empezar muy puntuales, si están de acuerdo. Entonces daríamos un breve receso de estos minutos para iniciar a las 11 de la mañana en punto, como lo teníamos programado. Pablo, ¿algo que quisieras? Pues y también eso, claro, y una disculpa que está ya por aquí, me imagino, Arzu Martínez Estavillo, que nos va a hacer el favor de presentar el concurso que tendrá lugar el día de hoy. Por favor, si quieres de una vez, Arzu, subir acá a tomar lugar, te prometo que retiro mi nombre del estrado para que seas Arzu y no Pedro Salazar. Y adelante, por favor, te cedo el espacio. Entonces me quedo. Claro. Bueno, eso. Gracias. Pues sí, solo estoy aquí para explicar la dinámica que teníamos pensada para hoy y para ir empezando con el quiz en estos minutos que tenemos antes del panel. En especial, como tenemos tanto público en línea, para hacer esto un poco más participativo, tenemos la idea de hacer un quiz a estilo de trivia, no es examen, y se pueden unir a través del código QR o yendo directamente al link que aparece abajo, ajaslides.com, diagonal y el código. Y para ir empezando, a ver si podemos ir avanzando en lo que se van conectando. Y la primera pregunta solo es de opinión, no hay respuesta correcta. Y después empezamos con las preguntas ya del quiz. Y como vamos a tener unas preguntas ahora, otras terminando el panel, entonces les pido que no cierren la pestaña, aunque guarden su celular. Y al final tenemos como cortesía del instituto 5 paquetes de libros para los primeros lugares. Y en caso de que haya que desempatar, solo les pido 1 o 2 minutos en lo que metemos los nombres a un generador aleatorio para desempatar. Podremos regresar para ver las... Entonces, solo como inicio pusimos esta pregunta para ver cómo anda la opinión. Vemos que ya están empezando a responder para darnos una idea de qué se piensa por parte de los que nos acompañan hoy, presencialmente y virtualmente.
Y pues en estos minutos antes del panel me voy a pasar a cabina y mientras les vamos pasando las primeras preguntas del quiz. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Arzu. Le agradeceré entonces ahora, ¿qué horas son? 10:55. Tenemos 5 minutos para que pasen a la mesa nuestros expositores de la mesa y mientras tanto, pues esperamos para que den las 11 y empecemos. Muchas gracias.
Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio intitulado La inteligencia artificial, solución o peligro para las ciudades del futuro. En esta ocasión, como comentamos, tendremos el honor y el enorme agrado de escuchar las voces de Dinora Cantú Pedraza, de Alejandro Frank Höflich, de Marco Antonio Rosas Pulido y de Paola Cícero. Voy a permitirme leer las reseñas, las reseñas curriculares de nuestros expositores para que sepamos a quiénes vamos a escuchar, todos ellos expertos en el tema y con experiencia interesante sobre algo, como decía Pedro Salazar hace un momento, que es el enorme reto de estar a la vanguardia en algo que nos está cambiando la vida, que está cambiando las dinámicas de las ciudades y que los efectos de pronto los conocemos en tiempo real y que nos obligan a tomar posiciones que en un instituto como este siempre se verán a la luz del impacto jurídico, del impacto a los derechos humanos, del impacto a los derechos que ya decía María Elena Estavillo, nos preocupan en materia de implementación de tecnologías disruptivas. Empiezo con Dinora Cantú Pedraza. Ella es servidora pública y abogada de profesión, cuenta con experiencia en litigio estratégico, investigación y diseño e implementación de políticas públicas. Actualmente es titular de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, una dependencia de nueva creación que trabaja para promover la cultura de datos abiertos en el municipio, tanto hacia afuera como hacia adentro de la administración, la participación pública, el diseño de soluciones a problemas públicos basadas en datos y diseño centrado en personas. Si les parece, vamos entonces a darle la palabra a Dinora, quien tendrá 15 minutos para exponer su tema y una vez concluido pasamos con el doctor Frank. Adelante, Dinora, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y nada más una pequeña corrección, ya no estoy a cargo de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del municipio de San Pedro, ahora estoy a cargo de la Aceleradora de Ciudades, que es una iniciativa que lleva las buenas prácticas que implementamos en el municipio de San Pedro a otros municipios de la República. Y bueno, ya con esa presión, pues me encanta este panel y me encanta hablar de inteligencia artificial, pero empezando por el principio. Y es que en mi experiencia, ahora sí ya digo, a través del GovLab he trabajado con gobiernos de más de 30 países y ahorita en México estoy trabajando con más de 10 municipios. Me doy cuenta que antes de hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar de su materia prima. Y la materia prima de la inteligencia artificial, pues es el uso de datos. Si hay buenos datos, hay buena inteligencia artificial. Si hay malos datos, pues no nos va a llevar a nada. ¿Por qué? Porque la propia herramienta no va a tener la capacidad de generar buenos aprendizajes. Y ahí es en donde están la mayor parte de los riesgos. ¿Por qué? Porque la tecnología replica los sesgos que tenemos nosotros como humanos. Porque desafortunadamente en el ciclo de vida de los datos, nosotros también estamos de cierta manera recolectando datos ya con sesgos inconscientes que luego terminan en malas predicciones y que por la creencia de que lo hizo una computadora y no un humano y pensar que el humano es subjetivo, pero que la inteligencia artificial o el algoritmo son objetivos, pensamos que los resultados son objetivos cuando no lo son, porque con lo que se alimentó el algoritmo pues fueron datos que ya venían sesgados de inicio. Entonces, como primera aproximación y como primera también provocación, quería poner sobre la mesa qué significa el uso de datos para la toma de decisiones. Y en mi experiencia en México, lo he visto muy poco, en todos los campos, en todas las temáticas, desde las más sensibles, por ejemplo, el tema de seguridad, hasta las más lógicas, como lo que podría ser planeación presupuestal o la cobertura de servicios públicos anual que hay en las ciudades y la proyección de necesidades de las mismas. ¿Por qué me gusta mucho hablar del tema de uso de datos? Porque si nosotros pensamos, ahorita todavía la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta que podría ser cara, obviamente con la salida de ChatGPT ya se empiezan a hacer muchos experimentos en donde, bueno, pues no tienen costo.
Pero realmente para poder decir, esta es una tecnología que se va a utilizar de manera recurrente en mi ciudad como parte de su política pública, pues son tecnologías que ahorita tienen un alto costo y que el beneficio todavía es cuestionable. Y no empezamos por lo básico, lo que puede ser de flojera, lo que es de talacha, lo que no es políticamente sexy, pero que es lo que más se necesita. ¿Por qué tener un buen ciclo de vida de datos en cualquier gestión municipal, estatal o federal es la clave del éxito de cualquier tipo de herramienta? Y aquí estamos haciendo la pregunta de la inteligencia artificial es buena y mala, pues las herramientas no son buenas ni malas. El uso que les damos a ellas y la forma en la que las utilizamos es lo que puede producir o buenos o malos resultados. Así de fácil, o sea, toda la tecnología tiene el potencial de destruir o el potencial de construir. Entonces, ¿cuáles son las piezas clave para que la inteligencia artificial genere resultados positivos? Primero, empezar por el principio. Cuando yo digo ciclo de vida de datos, ¿a qué me refiero? Pues los datos, como las personas, tienen estas etapas. La primera etapa o donde nacen los datos es en su recolección y pasa de todas las maneras posibles. ¿Cuándo está un gobierno recolectando datos de nosotros? En todo momento. Es más, ¿cuándo está la tecnología, cuándo está nuestro celular recolectando datos de nosotros? En todo momento. Desde que entramos a una oficina gubernamental y nos piden registrarnos para poder ir a la cita, hasta el boleto que compramos o que separamos para un evento cultural, el ir y asistir a un gimnasio, algún deportivo de gobierno, el pago de nuestros impuestos, la solicitud de derechos, permisos o servicios municipal, todo eso genera una huella de datos. ¿Y qué es lo que pasa? Que es algo que es bien común, cada quien tiene su propio sistema. Entonces, si hablamos de la primera etapa en el ciclo de vida de los datos, que es el momento de recolección, y pensamos nada más en una unidad, como un municipio, chiquitito, como el de San Pedro Garza García, 130,000 habitantes, yo les puedo decir que hay tantos formatos como tantas dependencias. Y que si quisiéramos entender, a ver, ¿cuál es la vida de esta persona y su interacción con el municipio? Vamos a comparar cuando entra, cuando sale y cómo le puedo dar un mejor servicio. Sería técnicamente imposible. A veces los datos se recolectan a mano, a veces se capturan, se almacenan en formatos completamente diferentes. Entonces, ¿por dónde tendríamos que empezar? Es por entender objetivos comunes y quiénes al menos, si ya no es toda la unidad, quiénes al menos deberían de estar de acuerdo. Nosotros hicimos un ejercicio súper interesante en tema de violencia familiar. ¿Por qué? Porque era el delito que mayor ocurre en San Pedro. Y hay 6 dependencias que tratan con ese delito. Imagínense, inteligencia artificial para predecir y a ver, primero vamos a ver si podemos entender qué es lo que está pasando. Ninguna dependencia recolectaba los datos de manera homologada. Entonces, cosas tan básicas como si acá yo pregunto edad, pues van a pasar el tiempo y yo ya no voy a poder cruzarlo porque mejor no pregunto fecha de nacimiento. Y acá pregunto un nombre, acá registro 2, acá tengo un apellido, acá registro el nombre completo, acá pido el CURP, acá no tengo un elemento identificador. Entonces, una misma persona puede estar sufriendo episodios de violencia y como lo trataron distintas unidades, nosotros no podemos darnos cuenta o no podíamos en ese entonces darnos cuenta que era un evento que era recurrente. Entonces, si bien es bien difícil evitar el primer episodio de violencia familiar, sí hay mucha mayor responsabilidad en el seguimiento cuando los episodios son recurrentes. Pero para eso primero tendríamos que poder darnos cuenta de que esto está volviendo a ocurrir en esa misma familia. Y ya no voy a hablar de, imagínense que pudiéramos entenderlo desde, o cruzar esos datos con el sector educativo y que si la escuela lo reporta a la CIPINA o algún tipo de otro mecanismo o desarrollo social o DIF,
cualquier otro punto de contacto que nos pudiera ayudar a detectar de manera temprana que un episodio sigue ocurriendo, pues no hay forma de hacerlo si, para empezar, no hay forma de identificar que esto está pasando. Y esto empieza con la primera parte, que es el primer paso, recolección de datos. Si ustedes están en el sector público, si ustedes quieren trabajar por las ciudades, ayúdenles a primero tener un buen formato de recolección de datos homologado para temáticas al menos estratégicas. No les digo pongan toda la casa en orden, pero para temáticas estratégicas empecemos por entender quién tiene estos datos, quién podría tener datos relevantes y cómo podríamos empezar a tenerlos en el mismo formato. ¿Para qué? Para que luego cuando se procesen podamos tener mucha más información. ¿Y qué necesitamos para procesarlos? Pues un muy buen sistema de almacenamiento. Eso también no pasa. Entonces, pasa a veces, por ejemplo, no está en la nube, está en un Excel que se va construyendo, que se queda en una computadora, que luego no se puede conectar a otro sistema u otra plataforma. Entonces, homologar la recolección de datos no es suficiente, también se necesita una misma plataforma que los pueda procesar, analizar y ahora sí, con visualizar, que también es bien importante para al final usar esos datos. ¿Usarlos por quién? Por humanos. Empecemos por humanos utilizando datos a través de buenos métodos de recolección, almacenaje y visualización de los mismos para la toma de decisiones. Eso yo lo pondría como una primera provocación y además me gusta mucho porque no tiene costo, al menos de presupuesto. El único costo que debería de tener el uso de datos es un costo de voluntad política. Es decir, vamos a sentarnos todos en una mesa y vamos a ponernos de acuerdo. Y de verdad es mi experiencia municipio tras municipio, que el tener buenos datos, si hay la voluntad política y hay el trabajo de los equipos y hay la disciplina, porque también se necesita disciplina para implementar un nuevo formato para recolectarlos. Vamos a usar todos el mismo formato y hay gratuitos incluso, pero vamos a usar el mismo formato para que llegue a la misma base de datos, para tener mesas intersecretariales o de varios departamentos para dar seguimiento puntual e ir tomando decisiones. Es voluntad política. Imagínense esto en materia de seguridad. En todos los estados hemos visto cómo se van suscitando crisis, por ejemplo, de feminicidios. ¿Y qué es lo primero que pasa? Que cada quien tiene otros datos. Entonces vas a la comisión de desapariciones y te dicen ciertos datos, pero luego vas a la fiscalía y te dicen ciertos datos. Y es real, porque ni siquiera tenemos la misma definición de las cosas. Entonces, es posible que tengan distintos datos y al mismo tiempo sean los mismos, solamente la categoría o el concepto es diferente. Entonces, estamos a ese nivel ahorita. Imagínense que la seguridad pudiera ser guiada por inteligencia. Es algo que yo creo que suena bastante básico, pero no lo es porque a este nivel de detalle, lo hemos visto también en otros países, no se tienen buenas estrategias de uso de datos para la toma de decisiones. Y si no empezamos por ahí, es bien difícil pasar al segundo paso. Entonces, ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial en las ciudades? Representa un gran potencial mientras tengamos la infraestructura para que esa tecnología funcione. Y la infraestructura son buenas políticas de datos, buenas estructuras de datos, buen manejo de datos en todas las etapas, desde la recolección hasta el almacenaje, la visualización y su uso. Ahora sí, dando esto por sentado, ¿qué ejemplos actuales hay de inteligencia artificial que considero bien positivos? Y también hay unos que para mí representan una gran inversión y yo no le veo utilidad al beneficio, al menos de manera proporcional. Cuando empezó todo el movimiento, por ejemplo, de ciudades inteligentes, había como una locura por el tema de los sensores. Entonces, queríamos llenar las ciudades de sensores para saber más información. No es necesario. Por ejemplo, en donde hay muchísimo potencial, en el tema de planeación
y transporte público. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos hacer encuestas de origen-destino. Ya los gobiernos pueden comprar los datos que todo el tiempo están generándose con nuestros celulares, nuestros datos de geolocalización, y los gobiernos ya tendrían la certeza, podrían tener la certeza de la mayoría de los viajes que ocurren en la ciudad. Podrían saber cuáles son los que con mayor frecuencia ocurren de manera estable, cuáles son los viajes que no ocurren con esa frecuencia, cuáles son las variantes en temporalidades, cuáles son las variantes entre la semana y el fin de semana, y contra eso ir perfeccionando el transporte público. Algunos ejemplos que ya están funcionando, por ejemplo, y que no tenemos esa política tan fuerte en México, es el tema de sensores de humo. Hay casos bien interesantes, por ejemplo, en Nueva Orleans, que tenían un tema de incendios bastante grave y se dieron cuenta de que lo que faltaban en las casas eran los detectores de humo. Entonces, lo que hizo como política la ciudad fue entender cuáles zonas, porque no podían a todas las casas instalarle detectores de humo, pero bueno, con ciertos algoritmos optimizaron para tomar la decisión de cuáles zonas eran prioritarias para ahí hacer una inversión, regalar e instalar todo lo que eran detectores de humo. Instalaron 8,000 detectores de humo y a través de eso pudieron empezar a generar y perfeccionar una herramienta de inteligencia artificial que les permite predecir cuáles son las zonas de riesgo para ir incrementando otra vez la política de instalar los detectores de humo, porque era el factor clave para que alcancen a llegar los bomberos y los incendios no se hagan tan grandes. ¿Qué elemento común tiene esto que describo? Por ejemplo, el tema de detectores de humo, el tema de los datos de seguridad, que también es bien importante que lo tomen en cuenta para que nosotros tengamos buenas herramientas de inteligencia artificial. Tenemos que tener un conjunto de base de datos suficientemente grande para que la inteligencia artificial se pueda entrenar, pueda aprender y pueda tener mejores predicciones. Al final de cuentas, piensen que la inteligencia artificial está basada en herramientas estadísticas. Entonces, entre más información, puede tomar mejores decisiones o hacer mejores recomendaciones. Cuando yo digo grandes conjuntos de bases de datos, ¿a qué me refiero? Me refiero al orden de millones. Millones de datasets o de puntos de datos que puedan utilizarse para entrenar a la herramienta y que constantemente esté en mejoría. Si no hay tanta información, entre menos información, menos efectiva la herramienta. Entre más información, más efectiva la herramienta. Y ya con esto cierro. Y es decir, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, otro que me gusta mucho es el uso de chatbots para apoyar con todo lo que es el acceso a la justicia. Hay un ejemplo que me gusta muchísimo de un chatbot que empezó apoyando a que las personas pudieran inconformarse con las multas de tránsito de autos mal estacionados. Se llama Robot Lawyer, si lo quieren buscar, pero que luego cuando llegó la crisis de refugiados, empezó a apoyar a los refugiados para que pudieran hacer su proceso de solicitud de asilo mucho más sencillo. Es decir, la inteligencia artificial es buena mientras cuente con grandes bases de datos. Estas bases de datos tengan datos que fueron revisados a detalle desde inicio a fin, es decir, son datos confiables que tuvieron un momento de revisión para evitar todos los sesgos que podrían replicarse que nosotros tenemos como humanos, y que con esas grandes bases de datos, desde la forma de recolección, de almacenamiento y de uso de los mismos, produce buenos resultados. ¿Para qué? Para facilitarnos hasta ahorita a donde ha llegado y que lo consideramos bueno, búsquedas, recomendaciones y apoyo en llenado de documentos. Hasta ahí yo lo limitaría como que existen buenos casos. Casos más sofisticados no han resultado. Casos como, por ejemplo, apoyo de algoritmos para las sentencias en Estados Unidos han resultado en detrimento de las personas. ¿Por qué? Porque los mismos bases de datos y el mismo algoritmo replicaba sesgos, por ejemplo,
raciales que luego terminaban con peores sentencias, algún grupo de personas. ¿Por qué? Porque la base de datos replicaba los sesgos que tienen las mismas. Entonces, bueno, a grandes rasgos es, primero, antes de hablar de inteligencia artificial, hablemos del uso de datos en las ciudades. Para hablar de uso de datos hay que conocer el proceso de los datos que estamos utilizando. No es suficiente este movimiento de datos abiertos y decir, tenemos muchísimas bases de datos. Para generar resultados hay que meternos a trabajar con cada una de las áreas, trabajar por objetivos, es decir, ¿para qué queremos los datos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿De dónde los podemos obtener? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Todo esto no tiene costo. Y si además es necesario empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial, que solamente la recomendaría cuando las bases de datos son tan grandes que no las podemos procesar a través de un humano y a través de reuniones, y la mayoría de las bases de datos sí se puede procesar así. Pero bueno, para estos casos donde ya la información es muchísima, como que lo que les daba de ejemplo de el tema de planeación de transporte público, para esos casos, entonces sí es bueno el uso de datos. La mayoría de los datos ya existen, no hay que quebrarnos la cabeza, hay que solamente entender de dónde los podemos conseguir y a partir de ahí generar mejores políticas públicas que se basen en los datos y en el uso de los mismos, ya sea con apoyo o sin apoyo de inteligencia artificial, pero ahí es en donde yo veo a las ciudades en general. No me gustaría como perderme en el potencial que hay para 10 años de la inteligencia artificial, porque todavía estamos aquí en el primer paso. Primero aprendamos a usar datos y ya que tengamos buenos datos, hablemos del potencial de la inteligencia artificial, pero ayudemos a los gobiernos locales, estatales y federales en donde más necesitan ayuda, que es en tener buenas estructuras de información. Muchas gracias. Gracias, Dinora. Magnífica tu exposición y sobre todo el hincapié que haces en empezar por el principio y todo esto a partir de la recopilación y obtención de datos valiosos para estos efectos de implementación de la inteligencia artificial. A nuestros asistentes presentes y a los remotos, los invito a que vayan haciendo sus preguntas. Al finalizar las exposiciones de todos, daremos lectura de ellas para entregar un tiempo el que tengamos listo para efectos de contestar las mismas. Seguimos con la exposición ahora del doctor Alejandro Frank Höflich, que pues es un universitario que cursó la licenciatura y maestría en el área de física en la Facultad de Ciencias de esta universidad. Su doctorado lo cursó en física matemática en el posgrado de ciencias físicas también de esta institución. Ha colaborado en el Centro de Ciencias de la Complejidad y en el Laboratorio Nuclear de Gran Acelerador de Iones en Lourdes, Caen, Francia. Es investigador de tiempo completo en el Departamento de Estructura de la Materia desde 1979 y actualmente es investigador en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, que conocemos como C3. Adelante, querido doctor, te escuchamos. Muy buenas tardes, muy buenos días todavía. Muchas gracias por esta invitación a Pedro Salazar y al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Debo decir que yo, cuando me invitaron a esta mesa, entendí que el título de la mesa, de la misma, era la inteligencia artificial, solución o peligro para las sociedades del futuro. Ahora veo que está un poquito más enfocado hacia las ciudades del futuro, pero bueno, queda bien. Yo viniendo del Centro de Ciencias de la Complejidad quisiera, y en vista de la presencia de mi colega Marco Rosas, quien hablará más específicamente, me imagino, de las posibles aportaciones que hemos llevado a cabo en este centro universitario, a problemas específicos que sí tienen que ver todos con la convivencia, con la sociedad, con la sustentabilidad, con la movilidad, por ejemplo. A mí me gustaría, de hecho, poner en perspectiva un poco más el tema de la inteligencia artificial para la sociedad. Y de hecho, Marco, no lo quiero empujar hacia ningún lado, pero hemos trabajado juntos en asuntos precisamente de confidencialidad de datos,
pero en problemas relacionados con la movilidad, ya les hablará, con inteligencia de máquina, con programación y seguridad, con energía, sobre todo con el uso de nuevas tecnologías, digamos, en la sociedad para resolver problemas sociales. Es evidente que la inteligencia artificial va mucho más rápido que nuestra comprensión de ella. Por eso creo que es muy importante que la población en general entienda más a fondo sus alcances y sus peligros. Como siempre, surge una nueva tecnología, hallazgos científicos, hay muchas posibilidades, pero también muchos peligros. Y uno de ellos es que no entendamos propiamente, digamos, hacia dónde va la inteligencia artificial. Y creo que el más grande peligro que tiene la sociedad, las ciudades, todo, la estructura de nuestra sociedad, radica en el hecho de que esta inteligencia artificial, eh, aprendizaje de máquina, ha logrado copiar la realidad, hacer una realidad virtual que casi es indistinguible de la realidad tal como la vivimos hasta hace poco tiempo, aunque el hecho de los otros datos, yo tengo otros datos, la realidad es la que yo quiero proponer, ya está con nosotros desde antes, pero ahora se ha hecho, este es tal vez el peligro más presente, aludiendo al título de esta mesa. Hace unas semanas tuve el gusto de invitar al Colegio Nacional a 3 de los mexicanos con más experiencia, con sabiduría en el tema de inteligencia artificial, que son Raúl Rojas, que está en la Universidad de Berlín, Luis Pineda de Limas y Carlos Coello del CINVESTAB, recientemente integrado al Colegio Nacional. Y nos enfocamos ahí precisamente en lo que estoy tratando de transmitirles en esta breve intervención, y es el de la comprensión de la sociedad, los alcances, lo que significa la inteligencia artificial y hacia dónde nos puede llevar. Sabemos que en estos últimos meses, de manera sorpresiva, el tema se ha vuelto un tema que ha despertado mucha especulación, mucha curiosidad y miedo, inclusive. Entonces, de nuevo, yo como científico creo que es importante enfatizar en todas las áreas el significado, lo que los algoritmos de lenguaje, los robots, etcétera, significan y hasta dónde debemos o podemos ustedes como juristas tratar de intervenir para poner límites o no a este desarrollo. Ya saben ustedes que muy recientemente se firmó una carta abierta por miles de especialistas en inteligencia artificial pidiendo un receso, un espacio para pensar de qué manera podemos poner límites a estos desarrollos. Esto me parece a mí que no va a tener éxito, porque es imposible ponernos de acuerdo a los distintos países, los distintos intereses. Esto parece ser difícil de detener. Pensando un poco sobre el día de hoy, pues creo que es muy importante entonces el papel del derecho, de la jurisprudencia en esta problemática. Y para entender un poco
cuál es la opinión general, yo recurrí a algo muy actual. Me puse a charlar con ChatGPT sobre algunos de estos problemas. Ya con ChatGPT sabemos, para aquellos que no estén muy enterados, pues es uno de los algoritmos de lenguaje más utilizados en este momento y ha tenido algunas sorpresas para todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es capaz de superar a los estudiantes de medicina, de leyes, en las pruebas que se hacen. Puede escribir abstracts de artículos científicos que para muchos son indistinguibles de los que escribimos los científicos. Y en fin, hay una serie de sorpresas. Recuerdo una que es que una de las máquinas, uno de los algoritmos, aprendió un lenguaje que no le había sido enseñado. Dedujo las reglas de un lenguaje cuando éste solo, o sea, no lo conocía, no había sido entrenado este algoritmo. Entonces yo decidí preguntarle a Chatty, que así le digo a ChatGPT, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Y me contestó, creo que de una manera bastante sorprendente, y quisiera compartir con ustedes lo que me dijo. Me dice lo siguiente. Con respecto al futuro de la inteligencia artificial, es importante tener en cuenta que predecir el curso exacto del avance tecnológico es muy incierto. No obstante, hay varias tendencias y posibilidades que los expertos consideran al discutir el futuro de la inteligencia artificial. Uno, avances en la tecnología de IA. Se espera que la IA continúe evolucionando y se vuelva más sofisticada. Esto incluye mejoras en áreas como el procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial, los algoritmos de aprendizaje automático y las redes neuronales. Aquí, por supuesto, se está refiriendo a aspectos muy positivos. Voy a mencionar otros más. Automatización e interrupción laboral. La IA tiene el potencial de automatizar varias tareas de diferentes industrias, lo que puede generar cambios en el mercado laboral. Si bien ciertos trabajos pueden volverse obsoletos, también podrían surgir nuevas oportunidades a medida que los sistemas de inteligencia artificial creen nuevas industrias y roles laborales. Tercer punto, muy importante, sobre todo en este contexto del instituto, consideraciones éticas y reglamentarias. A medida que la IA se vuelve más poderosa y omnipresente, las consideraciones éticas serán cada vez más importantes. Las discusiones sobre privacidad, sesgo, transparencia y responsabilidad continuarán dando forma al desarrollo y despliegue de los sistemas. 4. Colaboración hombre-máquina. La tecnología de IA tiene el potencial de mejorar las capacidades humanas y mejorar la colaboración entre humanos y máquinas. Esto podría implicar tareas como la toma de decisiones, la resolución de problemas y la creatividad. Después menciona algunas otras cosas donde es ya evidente la importancia, como la atención médica y la medicina, el diagnóstico médico, el descubrimiento de fármacos, planes de tratamiento personalizados y monitoreo de pacientes. Esto tiene que ver con la intervención anterior de los datos, el manejo de datos, que es donde puede ser ya sumamente importante porque nosotros solo somos capaces de ver la puntita del iceberg. En la robótica, pues la IA está entrelazada estrechamente. Lo que me dice ya ChatGPT es que los avances en IA pueden conducir a robots más capaces y autónomos que pueden realizar tareas complejas en varios dominios, la fabricación, la atención médica y la exploración. El aumento de la realidad virtual, esto se tiene que ver de una manera dual, como ya mencioné, porque aunque las simulaciones ahora son muy realistas y esto es muy útil en algunos campos,
esto también nos presenta con esta situación muy fundamental de distinguir la realidad. En fin, esa es son los comentarios que me hizo este algoritmo, y de hecho también conversé un poquito más y he encontrado que hasta hoy se trata de un método muy superior a Google, por ejemplo, de recabar información, y en este contexto pues es un plus muy grande para lo que queremos hacer. Y otro tema que creo que también recae fuertemente en asuntos legales y jurídicos es el desplazamiento de los seres humanos, y le pregunté más específicamente si a ChatGPT qué profesiones humanas y en qué orden cree que serán sustituidas por la inteligencia artificial. Me constó lo siguiente. Primero, las ocupaciones que implican tareas predecibles y repetitivas. Manipulación de datos, ensamblaje, procesamiento de transacciones. Transporte y logística. Aquí se habla, por supuesto, del tema de los conductores de vehículos de transporte, camiones de taxis que van a ser sustituidos por vehículos autónomos en el futuro. Servicios al cliente, eso ya sabemos que para tratar de hablar con un ser humano en un banco o en alguna otra institución es muy difícil, pero ahora esto se va a volver algo pues muy común. El trabajo administrativo, el análisis de datos y estadísticas, y en un punto en el que yo mismo me he visto involucrado es en la medicina, en el diagnóstico, donde ya las IA son muy superiores a lo que pueden hacer los médicos. Entonces, estos son, muy brevemente, algunos de los puntos que creo que tenemos que considerar. Y de nuevo, quiero terminar hablando de un tema que ya está en la palestra, y es el de la responsabilidad jurídica. Por ejemplo, ante un accidente, si se tiene un vehículo autónomo, ¿quién es responsable si hay un accidente? Aquí ya pueden participar hasta los filósofos, por supuesto los abogados, en el sentido de que la responsabilidad por un accidente autónomo pues va a depender de muchísimos factores. ChatGPT opina lo siguiente. Entre estos factores son el fabricante del vehículo autónomo. Por ejemplo, si se determina que el accidente fue causado por un fallo en el software o en el hardware del vehículo autónomo. Entonces, en ese caso es posible que el fabricante sea considerado responsable, el propietario del vehículo autónomo, si es que no siguió adecuadamente las instrucciones de uso y mantenimiento. También el conductor humano, o sea, el pasajero en el vehículo autónomo, si no intervino de manera adecuada o ignoró las advertencias. En suma, todos estos problemas, y estoy aquí utilizando precisamente al algoritmo ChatGPT en particular, pero ya hay diversos accesibles, para contestar a una gran cantidad de problemáticas que se están presentando. Creo que tengo un par de minutos más, y entonces, si es así, el último punto que me gustaría considerar es si la AI puede desempeñar un papel importante precisamente en ayudar a la humanidad a legislar sobre temas relacionados con el avance científico, como por ejemplo la edición genética y la misma inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, consideré a mi amiga Chati y me dice lo siguiente.
Aquí hay algunas formas en las que la inteligencia artificial puede contribuir. Como ya se mencionó en la charla, la presentación anterior, el análisis. La IA puede procesar grandes volúmenes de datos y extraer información relevante para los legisladores. Puede ayudar a identificar patrones, riesgos y beneficios asociados con tecnologías como la edición genética y la IA, lo que proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas. También puede ayudar en cuanto a la predicción y a los modelos. Utilizar datos históricos y análisis predictivo para generar modelos que permitan a los legisladores comprender mejor las aplicaciones, las implicaciones futuras de la legislación en estos campos. Se puede hacer también simulaciones. Hoy en día en la ciencia ya no solo se trabaja en vivo, sino que se llama in silico, y ahora, pues de plano, con estas redes neuronales, hacer pruebas virtuales. La IA puede, por ejemplo, hacer simulaciones y entornos virtuales para probar diferentes escenarios. Creo que todavía estamos muy al principio de estas posibilidades, pero para poder prever qué cambios legislativos, jurídicos deben hacerse para enfrentar las nuevas situaciones. También al final nos dice ChatGPT la automatización y gestión regulatoria que puede ayudar la IA la gestión y el cumplimiento de regulaciones relacionadas con la edición genética y la IA. Puede facilitar la identificación de violaciones, el monitoreo de actividades, etc. Por último, tal vez este es el punto central en que debíamos pensar en este contexto de la mesa de hoy, es una evaluación ética y los riesgos que pueden presentarse debido a estos cambios tan veloces en lo que nos está sucediendo. Entonces, bueno, para concluir esta parte, espero que tengamos tiempo para charlar entre nosotros o contestar a preguntas del público. Y sin duda la inteligencia artificial está afectando y va a afectar cada vez más fuertemente a nuestra sociedad, a nuestras ciudades. Como siempre que hay un avance científico-tecnológico, hay grandes oportunidades, pero también grandes riesgos. El conocimiento y la tecnología siempre traen consigo responsabilidad. El papel de los jueces, de los legisladores, se vuelve vital. Desgraciadamente, el conocimiento, la educación en estos campos está muy, muy por detrás del avance mismo de estas tecnologías. Y yo cierro insistiendo en que hay que buscar la manera de crear conciencia y educación en cuanto a estas tecnologías y qué podemos hacer para prevenir los impactos negativos que pueda tener. Muchas gracias. Gracias, doctor Frank. Pues seguramente a nuestros asistentes presenciales y virtuales esta participación se nos habrá abierto muchas inquietudes. Se está poniendo el dedo en la llaga sobre la irrupción de estas tecnologías en una parte fundamental que tiene que ver con la capacidad de decidir qué será verdad y qué no, a partir de la gran capacidad que tienen estas herramientas de crear información. Entonces, estoy seguro que habrá ya preguntas. Les recuerdo a nuestros asistentes presenciales se puede hacer una anotación por escrito y a nuestros asistentes virtuales a través del chat del propio Zoom estaremos tomando nota de sus preguntas. Pasamos ahora a escuchar a Marco Antonio Rosas Pulido, que es maestro en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM en el área de Conocimiento de Contextos Urbanos. Cuenta con una especialidad en análisis espacial de la Escuela de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Michigan. Es investigador asociado en el Centro de Ciencias de la Complejidad en el C3 de la UNAM
y en donde también es líder del equipo de desarrollo de aplicaciones, como la de movilidad sostenible Puma Móvil de la UNAM, que es una aplicación premiada por el programa Propulsity del World Resources Institute. Sin mayor proemio, Marco, te escuchamos. Adelante, tienes uso de la palabra por 15 minutos. Ahí está, ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, yo voy a platicarles un poquito más de aplicaciones muy concretas a la vida real, lo que estamos haciendo en el Centro de Ciencias de la Complejidad, tratando de no enfocarnos en la parte teórica de la inteligencia artificial, sino las herramientas, cómo las utilizamos para soluciones diversas que se nos han presentado. Y en primer lugar quisiera hablar de este tema que junto con el doctor Frank empezamos a platicar hace ya varios años y empezamos a desarrollar ahí en el centro con un equipo bastante interdisciplinario. El doctor Frank convocó un equipo bastante interdisciplinario para platicar del tema, que es un tema muy relevante para la universidad en estos momentos, y nos dimos a la tarea con este equipo de platicar y pensar soluciones. Se nos presentaron muchas barreras y una de esas barreras fue la información, justamente de lo que hablamos, ¿no? De la información, de la sensibilidad de la información. Entonces, trabajando con las dependencias encargadas de estos temas a nivel jurídico, como la Defensoría, el abogado general de la UNAM y demás, sí se presentaba un tema y fue una pared con la cual nos topamos para este desarrollo, ¿no? Entonces, buscando soluciones para poder llevar a cabo esta solución que es muy importante para la comunidad universitaria, empezamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial como la programación del lenguaje natural. ¿Cómo usamos esto? Pues para detectar información en los reportes, información sensible, limpiarla y quitarla. ¿Por qué? Porque no queremos, tenemos que cumplir con estas normativas de datos personales. Digo, seguimos, me gustaría comentarles que seguimos contra la pared en el tema, no ha podido avanzar, pero nosotros seguimos trabajando en ese sentido para sortear estos temas, ¿no? También usamos este tipo de herramientas para hacer una clasificación. Normalmente a la Defensoría les estaban llegando quejas de todo tipo, que no había luz, que el camino estaba muy oscuro y peligroso y demás. Eso no tenía
que crecer en una sola dirección. Entonces se metió este algoritmo y se le pidió al algoritmo identificar las zonas óptimas de crecimiento de la ciudad para uso habitacional, para dónde se pueden construir casas, dónde es mejor. Y la verdad es que salen resultados muy interesantes donde, pues dice, la ciudad ya nada más puede crecer aquí, no un cachito, o sea, te caben 150 casas más en la ciudad. Y bueno, esto no es para decir, no, ya no construyan, sino empezar a valorar, como se comentaba en la primera ponencia, el costo-beneficio de hacerlo de diferente manera. Pero ya se tienen los datos, ¿no? Ya se sabe qué pasa si crece en otro lugar, si crece más de lo que se propone en el algoritmo, ya se puede medir estos impactos que podría tener. Esto es en cuanto a ciudades y desarrollo territorial. En cuanto a transporte, justo estaban hablando de eso. Nosotros hemos desarrollado para la aplicación Puma Móvil, desarrollamos un algoritmo de emparejamiento. Esto lo conocen mucho como Uber, o sea, la plataforma de Uber usa mucho esto, ¿no? Donde hay oferta de transporte de viajes y que se puedan emparejar al viaje que yo requiero hacer. En este caso lo que hicimos fue algo diferente porque se trataba de una comunidad que cooperara en función a reducir el tráfico dentro de CEU. En este caso era toda la gente que viene a CEU, a diferentes facultades, sube su viaje y si yo vengo de Iztapalapa, además me dice qué viaje se acerca más, no que me lleve de puerta a puerta, sino en qué punto me puedo encontrar con él y en qué punto me puede dejar más cerca para que yo termine mi viaje. Este algoritmo nos llevó bastante tiempo desarrollarlo, ya había modelos, pero fue muy difícil desarrollarlo para la Ciudad de México y para una comunidad cerrada como es la universitaria, ¿no? Incluso hay herramientas de viajes compartidos aquí en la UNAM, pero funcionan a través de plataformas como Facebook, en donde ya están agendados los viajes y yo me organizo con el que va a hacer el viaje, te veo aquí, o sea, son como más directos. Nosotros tratamos de hacerlo de manera más automática y en tiempo real, que permitiera, yo salgo de mi facultad, de mi salón, voy al metro, ¿quién me puede llevar? No sabemos que hay demasiados viajes dentro de CEU que se pueden volver compartibles. De hecho, hay modelos que estiman entre más viajes hay y se ofertan, la probabilidad de que sea compartible ese viaje es mucho mayor. De cero sube exponencialmente en función al número de viajes. Y bueno, y por otro lado, estamos haciendo un estudio de transporte público. También lo mencionaban mucho en la primera ponencia. Sí es un área de mucho potencial para aplicación. De hecho, ya lo hemos estado aplicando. Se están haciendo redes neuronales para predicción de frecuencias a largo plazo. ¿Qué me refiero con esto? Yo puedo saber en base a datos, si ven por ejemplo la imagen de arriba a la derecha, es una base de datos de una sola semana de transporte público, son cerca de 4 millones de datos, es solo una semana, tenemos un año, 4 meses de datos, es muy difícil manejarlo, pero algo que me pareció muy importante y no puse la gráfica ahí, es que cuando lo analizamos para el caso de Hermosillo, que también tenemos datos GPS, encontramos que la gráfica, los datos agrupándolos por hora y por día, nos muestran el comportamiento de la oferta y la demanda del transporte público. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros escogimos una semana previa de septiembre del año pasado al regreso a clases y encontramos una después. Entonces, viendo esa gráfica, pudimos ver las horas pico del transporte, que es la mañana, la hora del mediodía, que es la ida y regreso de comer, y la hora de la noche. Pero en cuanto a volumen, una vez que llega el lunes de regreso a clases, el volumen se incrementa por más del 25%. Y también hemos estado trabajando mucho, actualmente estamos trabajando con un equipo del Instituto de Física del doctor Mateos para tratar de hacer una modelación de autoorganización del transporte público en carriles confinados, carriles asignados a este sistema de transporte. Entonces, hemos estado trabajando modelos de autoorganización. Por ejemplo, la gráfica que ven allá es un trabajo del doctor Gustavo Carrión y del doctor Carlos Gershenson, en donde en la gráfica de arriba cada línea es un tren del metro de la Ciudad de México,
Esos son datos reales y existe un incidente. Hay muchos incidentes, como todos sabemos, en el metro, ¿no? Alguien se queda atorado en la puerta, hay mucha gente, tarda mucho en cerrar la puerta para seguir avanzando el tren. Entonces se generan esos espacios de falta de oferta y de repente se juntan muchos trenes y pasan muy seguido, que es la gráfica de arriba. Con este modelo de autoorganización que proponen ellos, el sistema se autorregula y regresa a la eficiencia muy rápido. ¿Sí? Esa es la gráfica de abajo aplicando el modelo. Y lo mismo, por ejemplo, la gráfica de hasta abajo, tenemos datos de una semana de Pumabús. Esos son datos de Pumabús en donde podemos ver que la operación de cada día, cada frecuencia, la parte del eje de las X son el número de paradas. Pumabús tiene 95 paradas en todo el campus, cada línea vertical es una parada, podemos ver las frecuencias de cada una de las paradas y podemos ver la oferta. Eso también lo estamos analizando con la Dirección General de Servicios Generales de Movilidad de aquí de la UNAM, estamos apoyándolos en el diseño de un mejor sistema de Pumabús. Y bueno, por otro lado también estamos trabajando con un equipo de la Universidad de Berkeley. Con estos datos de la Ciudad de México estamos colaborando con una empresa, hablando de datos, es muy interesante que los datos del sistema de transporte público de la Ciudad de México, los más completos los tiene una empresa británica. Ellos contrataron gente para que se subieran a los camiones, trazaran las rutas y además pusieran tarifas, cuánta gente subía, cuánta gente bajaba. Esa información ellos la levantaron porque tienen una plataforma a nivel mundial que ayuda a encontrar tu transporte público y hacer rutas de transporte público. No voy a decir el nombre porque sería un comercial, pero ya existe en México, búsquenlas por ahí. Hay dos, una británica y una sueca, me parece. Y las dos están trabajando en este tema. Aquí en México están levantando información de varias ciudades y con ellos estamos haciendo un análisis del impacto social del transporte público en la ciudad. Estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Berkeley, con la maestra Marta González, que es la que dirige esos dos laboratorios allá, y con ella tenemos reuniones y todo el tiempo estamos analizando estos datos. Con estos datos de esta empresa estamos analizando la oferta, pero también estamos analizando la demanda. Estamos haciendo isocronas de todo el transporte público, tanto formal como informal, y estamos viendo qué disponibilidad hay para la gente en cada lugar de la ciudad, ¿no? Y a qué niveles socioeconómicos están atendiendo. Los niveles socioeconómicos los estamos tomando con catastro de los diferentes municipios con los que estamos trabajando. Los catastros traen información de precio unitario de la tierra y dimensiones de la tierra. Entonces, con esa información estamos haciendo clústeres de 4 niveles socioeconómicos para después cruzarlo con la demanda. Y podemos ver con esta información de costos, podemos ver el impacto en el ingreso de cada nivel socioeconómico, ¿no? Y obviamente seguro nos va a salir una relación que el mayor impacto económico es a los niveles socioeconómicos más bajos, pero lo importante es que con la información, con datos, lo podemos documentar y exponer y explorar posibles soluciones. Y bueno, también estamos trabajando conexiones con espacios públicos. La gráfica de arriba es una gráfica de conexión de espacios verdes en cuanto a ecología, cómo están conectados, qué organismos, tanto dispersores como polinizadores, están compartiendo y están conectando estos diversos espacios públicos y espacios verdes. ¿Por qué? Porque tiene una gran importancia, porque cuando yo voy a diseñar un espacio verde, lo voy a diseñar en función al presupuesto que tengo, pero si no tengo mucho presupuesto no voy a plantar cosas exóticas porque requieren mucha agua y mucho mantenimiento y eso es muy caro. Entonces, si me pongo a plantar organismos de la zona, requieren mucho menos mantenimiento. También esto se está haciendo con datos para conectividad tanto de movilidad como espacios ecológicos en las áreas urbanas. Y por otro lado, también tenemos información de Waze, tenemos el C3 tiene una colaboración con Waze, tenemos datos
de ellos desde el 2015 hasta el día de ayer. Podemos bajar todos los hechos en la gráfica de abajo a la derecha. Son hechos de Waze, de tráfico, tienen categorización del tipo de tráfico, o sea, si es muy lento, lento y totalmente parado. También los puntos verdes son accidentes, ellos tienen información de accidentes, esos ya los hemos estado evaluando con agencias de seguros. Ellos tienen una base de datos de accidentes, entonces la comparamos, sí hay bastante diferencia, pero lo que se mencionaba en la primera ponencia, ¿no? Hay que trabajar mucho los datos para que sean útiles, no sirve nada más tener una cantidad importante. Y bueno, otro proyecto que estamos haciendo y que me parece súper interesante desde mi punto de vista, porque se está haciendo este ejercicio, lo estamos trabajando con una persona de Limas, el doctor Jesús Mario Siqueiros. Él ahorita está en Alemania piloteando este proyecto y estoy colaborando con él. Estamos haciendo una modelación de la interacción en trabajo colaborativo. ¿Qué es esto? Planteamos un problema, vemos los actores, las dinámicas que tienen en una relación social en una ciudad y los sentamos a que discutan el problema y los volvemos a sentar después. A la 14 dicen, no, yo ya no quiero, ya me aburrí, ya no. Pero como nosotros estamos documentando estas dinámicas, las podemos replicar en 1000 veces. Las hemos replicado hasta 14,000 veces. ¿De qué sirve esto? Esto es muy útil para poder entender los intereses que normalmente no expresan las personas en una mesa de negociación, entender las posiciones de los diferentes actores, si estamos integrando a los actores de relevancia para el problema, si los estamos dejando fuera, si falta algo, si hay interacciones que no estamos contemplando. Estas iteraciones nos permiten ver esa dinámica con datos. Ya hay datos, ya estamos obteniendo los primeros datos para que salen de estas reuniones, de estas iteraciones. Lo están terminando ya, lo vamos a empezar a implementar aquí en el IMAS de Mérida y estamos buscando temáticas para poder implementar. Entonces, esto se hace con simulaciones dinámicas con aprendizaje no supervisado. La intención de que no sea supervisado es para ver qué sale. Tratar de no delimitar la interacción entre los diferentes actores, ¿no? Y entender qué sale, no queremos justamente encontrar esas relaciones que no estamos viendo en una mesa de negociaciones, ¿no? Y esto sirve mucho para resolución de conflictos sociales o de infraestructura en una ciudad. Y bueno, no sé si... también estamos trabajando en un desarrollo, lo estamos empezando, ya tenemos las plataformas definidas. La idea es que podamos ver y evaluar la infraestructura urbana. ¿Cómo lo pensamos hacer? Ya tenemos las plataformas montadas y estamos en desarrollo, ya hay alguna parte desarrollada y lo que queremos saber es cómo... Nosotros circulamos por la ciudad y de repente, inclusive aquí en CEU, hay como una contaminación visual de señalamiento, ¿no? Y mucho es redundante, no informa o desinforma, y la verdad no sirve para la función que está puesto, ¿no? Y dicen, no, pues nada más dale mantenimiento, límpialo o ponte otro, no, pues es que ya hay otro, no importa, ¿no? Entonces estamos desarrollando esta plataforma para evaluar dónde hace falta, dónde sobra, qué se necesita, está cumpliendo la función, no la está cumpliendo, hace falta otro tipo de cosa, o queremos implementar otra medida e informarla y quitar la que está ahorita, ¿no? Por ejemplo, radares, señalización de velocidad, etcétera. Todos esos temas los estamos evaluando y los estamos tratando en estas plataformas con las que ya estamos desarrollando estos temas, y sirve mucho porque a partir del año pasado, me parece de febrero, pues se publicó la Ley General de Movilidad y Transporte. Todos estos temas los tienen que resolver los municipios y tienen un plazo. Me parece que se vence el plazo el año que entra. Entonces, todo esto va a ayudar a hacerlo mucho más ágil y mucho más versátil. Estamos trabajando también con el gobierno estatal de Oaxaca con estos temas de movilidad. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Bien? ¿Ya? Perdón. Pues
nada más quería poner esto. Este artículo es del 2014, es de otro colega del centro, Carlos Gershenson, con el que he tenido oportunidad de trabajar varios años, junto con el doctor Frank. Y bueno, yo lo quise poner porque esas eran las preguntas que nos hacíamos o que se hacían los expertos en el 2014. ¿Las hemos resuelto hoy? ¿No las hemos resuelto? ¿Estamos en otro lugar hacia donde pensábamos llegar en esos momentos? ¿Qué está pasando? No les recomiendo mucho el artículo. Es del 2014, pero vale la pena leerlo como reflexión. ¿Qué estábamos pensando en ese momento y dónde estamos ahora, ¿no? Es muy importante para mí siempre regresarnos. Hablamos de riesgos y demás y siempre pensamos en un futuro sin saber si va a pasar. Lo que sí podemos hacer es regresarnos, ver qué pensábamos antes y cómo estamos hoy y así poder medir hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias y seguimos platicando. Estamos ahora y siempre se cierra con broche de oro y este es el caso. Pasamos a escuchar a Paola Cícero. Ella es abogada experta en Government Affairs con más de 6 años de experiencia en aspectos jurídicos regulatorios relacionados con tecnologías de la información y comunicaciones. Actualmente es directora general de la Oficina del Comisionado Javier Juárez Mójica del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Adelante, Paola, no quito más tiempo para tu exposición. A ver, si no te pasas. Muchas gracias, Pablo, y desde luego al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al Centro I por la invitación para esta conversación tan interesante. Precisamente haciendo honor al título de esta charla, que es un conversatorio, y toda vez que soy la última en hacer uso de la voz, me gustaría más que hacer un posicionamiento general propio, más bien hacer referencia a algunas de las ideas que mis colegas han puesto sobre la mesa y problematizar un poco sobre ellas. Creo que el hilo conductor a lo largo de estas exposiciones ha sido que la inteligencia artificial es una herramienta y cuyos resultados benéficos o no del todo benéficos depende de diferentes variables. Dinora nos hablaba ya de la importancia de los datos, ¿no? Como un primer elemento para asegurar o garantizar un resultado bueno para la sociedad de esta tecnología. Y desde luego también otro hilo conductor ha sido los múltiples ejemplos de aspectos positivos del uso de esta tecnología, concretamente en el tema de las ciudades, tanto en México como en el mundo. Ya Marco nos hablaba de proyectos en curso y algunos otros en planeación que son sumamente alentadores sobre los beneficios que podemos obtener de esta tecnología y además orgullosamente mexicanos. Creo que es algo muy importante. A veces pensamos que en México estamos muy atrasados en muchas cosas. Sin duda, en algunos casos así es, pero también es verdad que hay mucha investigación, que hay gente capacitada que está trabajando en esto y que a veces por múltiples razones no tiene quizá la visibilidad que mereciera. Así que celebro de verdad, Marco, todas estas investigaciones y proyectos de los cuales nos has hablado y que dan cuenta de que en México sí hay expertas y expertos para lograr llevar a buen puerto este tipo de proyectos. Y quisiera, Dinora hablaba al principio de la importancia de los datos como un pilar, digamos, uno de los pilares para esta tecnología. Yo me iría un paso atrás, sin duda, coincido con ella, los datos en efecto son sumamente importantes, pero incluso si nos vamos un paso atrás y concretamente en el contexto del uso de esta tecnología para las ciudades, creo que para que esto sea posible, y ella lo mencionó brevemente, necesitamos de una especie de ambiente o de ecosistema que permita esto y los datos que nos ha dado Marco creo que lo reflejan. Y en esto, quizá por mi sesgo de formación en telecomunicaciones y de mi práctica en telecomunicaciones, quizá por eso le doy tanta importancia a esto. Necesitamos los datos, pero ¿de dónde salen los datos? Necesitamos que los datos se recaben a través de sensores, necesitamos que se transmitan a través de redes de telecomunicaciones, ya sea móviles o fijas,
Y todo esto genera un ambiente o un ecosistema en el que mucho tiene que ver el Internet de las cosas, ¿no? En muchos de los proyectos que nos hablaba Marco, pues justamente hay sensores involucrados que se comunican, que forman redes, etcétera. Entonces, para mí también otro de los pilares que presupone el uso de esta tecnología y particularmente en ciudades, pues es eso, la infraestructura digital que tiene que ver con telecomunicaciones, con centros de datos, también lo mencionaba Dinora, donde se almacena toda esta información, pues debe haber centros de datos, cómputo en la nube, en fin, una serie de elementos de la infraestructura digital que acompañan esto. Y en ello, hablando de los datos, también Dinora nos decía que en su opinión había mucha información y muchos datos cuya recabación no tenía ningún costo, lo cual efectivamente así es, hay muchos casos que son así, pero también quisiera problematizar un poco y poner el énfasis en algo que me parece que el doctor Frank mencionó brevemente y que tiene que ver con un costo que a lo mejor no es económico o tangible, pero que no por ello es menos relevante, que es la privacidad. Toda esta información y todos estos datos para generar información que a su vez eventualmente genera conocimiento, pues vienen de un lugar y vienen de una persona, de una institución, y todo esto tiene que ver con de quién son los datos, quién da autorización o permiso para usarlos, para qué, con qué fin, es decir, puede ser una autorización en cheque en blanco o debiera ser una autorización mucho más acotada a fines específicos, lo cual a su vez lleva un costo en términos de transparencia, es decir, las instituciones, las empresas, las personas que están recabando estos datos, tienen que ser transparentes, idealmente respecto a para qué usan esta información y cómo la protegen. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestro país y en muchos otros que la información no es protegida adecuadamente y terminan bases de datos pues vendidas en lugares donde no debiera ocurrir o bien usadas para fines distintos a los que fueron autorizadas? Entonces, creo que ahí hay un costo que si bien no necesariamente es económico o tangencial, pero que sí es sumamente importante y que tiene que ver con la privacidad, la transparencia en su uso y el cuidado que se hace de ello. También creo que veíamos ya muchos ejemplos del uso positivo. Nos decía el doctor Frank, con quien no puedo más que coincidir, sobre la importancia de difundir pues estas líneas de investigación, estos proyectos, estos usos, para que la gente, la sociedad, entendamos qué es esta tecnología, cómo funciona y qué dilemas nos presenta. Y por eso creo que celebro foros como este, en el que justo con jóvenes, con personas, podemos dialogar sobre esto y hacerlo visible y consciente. Precisamente el doctor Frank nos hacía referencia a Raúl Rojas, que efectivamente es uno de los expertos también orgullosamente mexicanos que trabaja en Alemania, y su línea de investigación es sobre vehículos autónomos, y me parece que es un ejemplo interesante de el uso de esta tecnología para resolver problemas típicos de las ciudades, como es la movilidad, como bien nos decía Marco, y en general pues el tráfico, la movilidad e incluso un impacto ambiental con el uso de vehículos, ¿no? Entonces, los vehículos inteligentes, los vehículos autónomos nos resuelven estos grandes problemas, contaminación, accidentes, movilidad, pero también presentan muchos retos y es, decía yo, solo un ejemplo de muchos otros casos de uso de la inteligencia artificial en el entorno de las ciudades que tienen por un lado algo muy bueno que nos ayuda a resolver un problema, pero eso no quita que dejemos de problematizar sobre los retos que conlleva. Por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos, Raúl Rojas lo explica muy bien, es en primer lugar el tema de la energía. No es menor el uso de energía y de incluso las sustancias que integran las baterías para los vehículos autónomos y demás. Es un problema no del todo resuelto. No sé si ustedes se han preguntado, yo honestamente no lo sabía antes de platicar con Raúl Rojas, sobre lo que implica en términos de mapeo de las ciudades para que los vehículos autónomos puedan navegar en ellas. Y que a su vez genera pues problemas en términos de tal cual, de generar estos mapas. Quizá damos por hecho quienes usamos estos
navegadores o auxiliares para conducir, pues que el mapa ya está cargado ahí, pero ¿cuántas veces nos ha ocurrido que la calle no corresponde o no tiene el sentido correcto, etcétera? Entonces también conlleva una serie de problemas y de recursos para resolver. Algo quizá mucho más importante que ya mencionaban mis colegas, pues es el tema del desplazamiento laboral. Justo en este tema de vehículos autónomos, hacia el 2021 había cerca de 13 millones de empleados en el mundo que tenían que ver con el transporte público, y de ellos 55% son conductoras y conductores. Entonces estamos hablando de que estos vehículos autónomos o el uso de vehículos autónomos para el transporte público podría desplazar a millones de personas que hoy, pues su fuente de trabajo principal es esa. Y este problema, desde luego, se transfiere el desplazamiento laboral a muchos otros ámbitos de la aplicación de la inteligencia artificial, como bien mencionaba el doctor Frank y ChatGPT, como mencionaba en sus ejemplos ChatGPT. Entonces, en suma, creo que podemos hablar de muchos casos positivos que nos resuelven como sociedad muchos problemas, tanto en México como en el mundo. Esto es mucho más real y actual de lo que muchos podrían pensar. Algo que me llamó la atención del título del conversatorio era las ciudades del futuro. Y pensaba yo, pues ni tan del futuro, más bien ya empiezan a ser de hoy. Justo, por ejemplo, en Seúl hay una política pública ya diseñada desde el 2021, 2022 me parece, y con una meta al 2026 para crear esto que se llama Seúl Metaverso, y que tiene 3 fases donde van a proveer servicios públicos a través de esto del metaverso, lo que a su vez implica otras tecnologías, ¿no? Como realidad virtual, realidad aumentada, datos, inteligencia artificial, etcétera, de tal manera que quieren pues mejorar la interacción de sus ciudadanos en términos de gobernanza. El gobierno metropolitano de Seúl pues quiere empezar a dar servicios utilizando estas tecnologías, y ya lo está haciendo. En 2024 concluye la primera fase, que va a tener que ver con trámites de nacionalidad, impuestos y una especie como de mentorías para jóvenes y asesorías para empresas en riesgo de quiebra, y van a tener subsecuentes fases. Entonces, creo que dependiendo del caso de uso en particular en ciudades del que estemos hablando de inteligencia artificial, pues dependen los retos, y a mí me gusta conceptualizarlos en 3 grandes niveles, que podrían ser en términos de preparación, como nos hablaba Dinora de los datos, les decía yo, de la infraestructura digital que se requiere para todo esto, y generar el ecosistema que propicie y permita la implementación de estos casos de uso. En un segundo nivel, ya cuando se está utilizando o implementando esta tecnología, pues tenemos que pensar en cosas como tenemos capacitados a nuestros servidores públicos para hacer uso de esta información, para continuar recabando los datos, como decía Dinora, con formatos, con estándares, etcétera. Tenemos pensadas las fuentes de energía que vamos a necesitar para eso, y no solo energía, sino además de manera sustentable. Tenemos resuelta la parte de privacidad, de cómo vamos a pedir el consentimiento de los dueños de los datos, y vamos a garantizar el adecuado resguardo de esta información y su uso. Y en un tercer nivel, yo diría, pues ya en el mantenimiento o en el día a día del uso de esta actividad, si tenemos ya un marco normativo regulatorio que nos permita llevar a cabo las actividades que tengan que ver con el uso de esta tecnología, y garantizar que, como bien decía Dinora, no se reflejen, no se reproduzcan los sesgos de los seres humanos en esta tecnología. Y yo agregaría, pues, no profundizar las desigualdades que existen, sino que se trata de resolver los grandes problemas y no de profundizar las desigualdades. Entonces, en consecuencia, para resumir todo esto, a mí me gusta pensar algo que leí por ahí en alguna compañía que tiene una aplicación para ciudades de inteligencia artificial, que es utilizar esta tecnología, digamos, escuchándola,
ir resolviendo como seres humanos. Es decir, es una herramienta más que tenemos que tomar que podemos utilizar, que podemos tomar en cuenta, pero que no va a resolver por sí misma y de manera positiva per se algún problema, sino que siempre el factor humano, mientras no exista la inteligencia artificial general, pues el factor humano seguirá siendo determinante. Entonces, hasta aquí lo dejaría yo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Paola. Creo que resumiste muy bien y qué bueno que cerraste esta mesa porque resumiste muy bien las exposiciones de los diferentes participantes. Por razón de tiempo, tenemos 9 minutos para cerrar nuestro evento. Tenemos varias preguntas, pero me parece que hay una que expone Lourdes Sánchez. Dice, disculpen, pero en esta exposición, ¿cuál es la conclusión sobre si la inteligencia artificial es una solución o un riesgo para las ciudades? Creo que todos de alguna manera tocaron el punto, pero me parece que podríamos cerrar la participación de todos y de todas ustedes con un posicionamiento sobre esto. ¿Es un riesgo? ¿Es una solución? ¿Vale la pena apostar por este camino a pesar de los riesgos? En fin, en un minutito, si les parece bien, y lo hacemos a la exposición inversa, al orden inverso de la exposición, empezando con Paola para escuchar de ella si la inteligencia artificial en las ciudades es una solución o un riesgo. Muchas gracias. Yo diría que es ambas. Es una solución, sin duda. Marco nos ha dado múltiples ejemplos de cómo soluciona problemas, pero no es solamente una solución. Como muchas cosas en la vida, conlleva retos, dilemas que hay que hacer conscientes, poner sobre la mesa, conversar sobre ellos para encontrar a su vez la mejor manera de enfrentarlos. Quizá algunos no tengan solución y entonces tendremos que hacer el análisis de costo-beneficio de si vale la pena asumir el riesgo por el problema que está solucionando. Y en algunos otros casos, tiendo a ser optimista, que serán la mayoría, sí tiene solución. A través de un pensamiento multidisciplinario, que es algo que a mí me apasiona de la inteligencia artificial, que no es solo de los científicos de datos o de los computólogos o de los ingenieros, es algo que nos involucra a todos. Lo decía el doctor Frank hablando de filósofos, de abogados, de economistas, es algo que es multidisciplinario porque su impacto es así, es transversal y multidisciplinario, y en esa medida, mientras pensemos de esta manera, holística, multidisciplinaria, pues será más fácil enfrentar los retos que conlleva. Marco Antonio. Sí. Gracias. Igual, yo creo que depende mucho cómo se use, ¿no? Es una herramienta definitivamente, pero también, digo, yo hablé muchas cosas positivas. Me gustaría hacer una reflexión en cuanto a la tendencia que se podría ir hacia lo negativo, ¿no? Que es la explotación de recursos. La inteligencia artificial nos hace más eficientes en muchas áreas. Entonces, una de esas áreas es la explotación de recursos, desafortunadamente. Y bueno, se puede usar, vemos en la actualidad cómo se puede deforestar una selva entera muy rápido. Antes llevaba meses, años. Ahora, con el uso de tecnología mucho más eficiente, pues, se puede forestar en minutos. Y lo estamos viendo en el sureste mexicano. Entonces, yo pondría esa reflexión nada más en la mesa. Hay que mejorar jurídicamente las reglas para que no sea utilizada de esa manera. Se trabaja mucho en sostenibilidad, tratar de conservar los medios de explotación de recursos originales de la región para que no sean explotados de manera mucho más eficiente. Pero bueno, yo dejaría esa reflexión nada más. Hay que trabajar mucho en el marco jurídico, poner límites y poner las tendencias hacia dónde queremos que vaya esto, ¿no? Doctor Frank, ay, perdón, se prendió el micrófono pronto. Doctor Frank, adelante con su respuesta. Perdón, tenía apagado el micrófono. Sí, coincido con mis compañeros de mesa. Evidentemente, todo avance, como he insistido, representa nuevas responsabilidades y los peligros están ahí y los beneficios están ahí. Creo también que el asunto que también ya se tocó de la multidisciplina
es muy fundamental. No solo entre, digamos, la academia, desde luego, sino con el gobierno, con el sector privado, tenemos que darle seguimiento a esta situación. Este tipo de encuentros, como estos, son muy positivos, pero no tienen trascendencia si no se les da seguimiento. Yo quiero invitar a los presentes, a representantes del instituto y de las instituciones que han participado el día de hoy, a que dentro del contexto del Centro de Ciencias de la Complejidad formemos un seminario permanente para darle seguimiento a estas situaciones y ver de qué manera podemos, a través de la multidisciplina, la transdisciplina, paliar los efectos negativos y extender los positivos, porque es evidente, simplemente de escuchar a los distintos ponentes el día de hoy, que hay múltiples visiones, pero que no podemos resolver la problemática desde solo una de estas vertientes. Tenemos que mantener un diálogo y proponer soluciones específicas y tomando en cuenta a todos los sectores de la sociedad. Gracias. Gracias, doctor Frank. Y le tomamos la palabra. Tendremos que trabajar en la implementación del seminario y ya les estaremos informando a todas y a todos sobre este avance para darle el seguimiento que el doctor Frank atinadamente propone. Cerramos con nuestra querida Dinora Cantú Pedraza, a quien además le agradezco, es la segunda vez que nos apoya con una exposición. Cuando empezamos en la línea de investigación, lo digo muy rápido, el primer evento que tuvimos contó con la participación de Dinora, que nos presumía, como hoy nos presume Marco, todas las cosas que hizo en el municipio de San Pedro Garza García. Entonces, un cordial saludo, Dinora, y te escuchamos en tu cierre. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Me encantan estos temas. Como ven, todo el público, hay muchísimas cosas por resolver. Coincido con el panel, es un riesgo, pero también tiene un gran potencial para generar bien común y mejorar la calidad de vida de las personas, ayudarnos a resolver problemas públicos de manera mucho más efectiva. Entonces, bueno, pues cierro con un ejemplo de esto y también con una última provocación. Mencionaban el tema, por ejemplo, de la selva y el riesgo que las nuevas tecnologías representan para la deforestación. Pero ahorita en México hay también un estudio súper interesante donde se están colocando cámaras y micrófonos en la selva, por allá por Mérida, para que a través de procesar todas las imágenes y todos los sonidos que se recolectan día y noche, también se tengan mejores mediciones de la biodiversidad en la selva y si va incrementando o si se está reduciendo y si tendríamos que tener nuevas políticas al respecto. Entonces, como lo ven, es ambos. O sea, la tecnología depende de cómo la usamos. Y esto es súper serio y también súper importante. Y la provocación con la que quería cerrar en ese sentido es también desmitifiquemos el cambio, el miedo al cambio. Se habla mucho de que trabajos van a ser sustituibles por inteligencia artificial. Hablábamos de los carros autónomos y me voy a un ejemplo que puede ser bien doloroso y por eso es una provocación, pero sí la quisiera poner sobre la mesa porque me gusta pensar en ese futuro, en donde, por ejemplo, las personas que se dedican al manejo de los trailers, que exponen su vida por estar manejando horas y horas y horas, que hay muchísimos accidentes que podrían solucionarse con estas nuevas herramientas, y no que podrían, porque también estaba la pregunta de, ¿qué hacemos? O sea, esto ya va para allá, esto no lo va a detener ningún gobierno, esto va a seguir avanzando en país tras país, y si un gobierno lo regula, si no van a hacer todos, si no van a hacer todos al mismo tiempo, esto va a seguir avanzando, esto ya no tiene freno, al contrario, va a seguir avanzando de manera exponencial y hay que agarrarle esa velocidad. La pregunta que yo hago sobre la mesa es, ¿no creen que deberíamos de más bien empezar a pensar en el futuro del trabajo para las personas también? Y es decir, si lo puede hacer una máquina
no es un trabajo que es digno para las máquinas, y a las personas tengámoslas en trabajos más dignos que exploten su potencial, su calidad de ser humano, su corazón, su creatividad, su mente, y movámonos a tener mejores regulaciones que también con impuestos nos permitan tener mejores políticas públicas donde las personas hagan lo que solamente las personas podemos hacer. Que las máquinas saquen toda esa otra chamba, que si la puede hacer una máquina, que si la puede hacer la inteligencia artificial, porque es una tarea repetitiva de procesamiento, pero que realmente no requiere algo que nosotros sí tenemos y tenemos mucho que dar. Van a venir retos gigantes, es un hecho. ¿Cómo vamos a anticipar, generar nuevas capacidades, la inclusión laboral de todas esas personas que van a empezar a quedarse sin trabajo? Y también empezar a pensar cómo van a ser los impuestos para todo el trabajo manual que se reemplace por maquinaria o por inteligencia artificial, pues está ahí, pero está a la vuelta de la esquina. No es un futuro que antes veíamos en las películas cuando íbamos al cine o en las caricaturas. Es un futuro que está realmente a la vuelta de la esquina, y más bien les invitaría a pensar cuál es el futuro de trabajo para los seres humanos. ¿Cómo vamos a ayudarnos en esta transición? ¿Cómo nos vamos a echar la mano para que esto termine mejorando la calidad de vida de todas las personas y no solamente enriqueciendo a unos pocos y, y perjudicando a la mayoría? Entonces, pues son muchísimos temas que hay que seguir profundizando, y encantado de seguir la conversación en este foro, en mesas de trabajo y en todo lo que se tenga que hacer para prepararnos para algo que es un hecho que viene. Muchas gracias. Gracias, Dinora, y gracias por la participación de todas y todos. Le recuerdo a nuestra audiencia que estamos entonces ahora en el momento de la premiación a partir de la iniciativa que nos explicó Arzu Martínez. Le agradecería yo a Arzu que viniera para acá, aquí al frente, para platicarnos cómo salió el tema de las respuestas al quiz al que los invitó a participar, para eventualmente poder decir quiénes son los ganadores de los libros. Muchas gracias a todos. Esperamos a Arzu y concluimos esta mesa, por tanto. Claro que sí. Pues ahorita estoy en cabina y les pido si vuelven a meterse al código QR que estoy mostrando en pantalla. Vamos a pasar las últimas preguntas y en cuanto lo tengamos paso al frente para dar los ganadores de estos paquetes de libros que nos dio como cortesía el instituto.
Pues aquí tenemos a los ganadores. Si están en persona, pueden de una vez pasar por su paquete de libros, y a los que estén en línea, al correo que pusieron a registrarse, yo me pongo en contacto para entregarles sus paquetes de libros. Tenemos a Brenda en primer lugar, Melissa, Lisbeth, Leopoldo y Jimena. Y pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por participar y por estar atentos a este evento tan interesante. Arzu, gracias Arzu. Felicidades a los ganadores y a las ganadoras. Nos vemos en el próximo evento y les informamos de nuestro seminario permanente con el C3. Concluimos nuestro evento. Hasta luego.